Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien chicos. El día de hoy vamos a hacer la semana número 7 del curso de trigonometría. El tema nos toca razones trigonométricas de ángulos agudos 1. ¿No? Vamos a comenzar con una primera parte para comenzar con la parte básica y teórica, ¿no? De repente muchos de ustedes ya dominan este tema, pero para los que de repente no lo dominen o no se acuerden, recuerden que esto es la base para todo lo que es trigonometría. Si ustedes no dominan este tema, chicos, ustedes van a sufrir más adelante, ¿no? Entonces, por favor, traten de aprender lo que se va a hacer de una manera resumida y práctica. ¿Está bien? La parte teórica va a ser corta, ¿no? Entonces, observen y acuérdense de lo que vamos a hacer esta clase. Vamos a comenzar entonces hablando sobre qué se va a aprender. Miren, ustedes van a aprender ahora en este tema razones trigonométricas, ¿no? Que se usan en la trigonometría y que siempre ustedes han visto que son el seno, el coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahora, ¿pero de dónde nacen estas razones trigonométricas? Nacen de este triángulo de acá, ¿no? De este triángulo rectángulo. De acá nace la definición de lo que nosotros sabemos, ¿no? Ahora, por lo tanto, cuando estemos en trigonometría, en el triángulo rectángulo tienen nombres diferentes. En geometría se le llama lados, ¿no? Ahora, en trigonometría tienen nombres particulares, ¿no? ¿Cuál sería su nombre? Catetos. El lado AC se le llama cateto. El lado BC se le llama cateto. Ahora, ¿y cómo se le llama, profesora, a este lado de acá, el lado AB? Se le llama hipotenusa. Ahora, cuando ustedes tengan un triángulo así, por ejemplo, el triángulo ABC, siempre, chicos, siempre tienen que hacer algo muy particular. Ustedes están viendo este ángulo C, ¿no? Ángulo C mayúscula. Digo, este lado vértice, digo, el vértice C mayúscula. Ahora, ustedes ven el ángulo. ¿El ángulo quién se le pone? A este de acá, a este lado, ¿no? Este lado se le pone este ángulo. Entonces, ¿saben cómo se va a llamar esta medida de este lado? ¿Saben cómo lo tengo que poner? C minúscula. Obligatoriamente. ¿Saben? Esto siempre se va a cumplir cuando ustedes vayan avanzando en los temas. Tienen que cumplir esta regla. Ahora, este es A, ¿no? Este es su ángulo. ¿Quién se lo pone? El de acá. Por lo tanto, ya se deben imaginar cuánto vale esta longitud del lado, ¿no? Sería A, que sería el cateto, ¿no? O sea, profesor, ¿esta longitud vale A minúscula? Sí. Ahora, el B, lo mismo, ¿no? Este es su ángulo del vértice B. Se le pone este lado. Por lo tanto, él va a ser B minúscula. O sea, profesor, ¿y qué pasaría si yo le cambio? O sea, acá le pongo B, acá le pongo A, ¿no? Y ahí se queda el C. O sea, ¿esto va a valer B? Claro, B minúscula. ¿Esto vale A minúscula, sí. Esto te va a servir como una referencia para cuando entres a triángulos oblicuángulos. ¿Saben, chicos? Entonces, ténganlo muy en cuenta, por favor. ¿Saben? Tienen que ir aprendiendo de esta manera. Ahora, profesor, ¿y quién es la hipotenusa? O ya les dije, ¿no? El C. ¿Y quién son los catetos? Serían A y B. ¿No? Esta parte ustedes ya lo deben dominar. Eso sí, ¿no? Pero la parte en que tienen que poner así, también tienen que ir aprendiendo, ¿saben? Eso lo vamos a ir reforzando con los ejercicios, no hay ningún problema. Ahora, me dicen, profesor, ¿cuánto mide la medida del ángulo A más la medida del ángulo B? Entonces tú simplemente dices, esto es la medida del ángulo A, esa es la medida del ángulo B. ¿Cuánto suma A más B? Entonces tú dices, a ver, profesor, yo sé que la suma de los ángulos en un triángulo es este ángulo más el de acá me da 180. Pero esto vale 90 grados. Entonces, si tú pasas a restar 180 menos 90, ¿qué vas a deducir? Que el ángulo A más el ángulo B, ¿cuánto suma? 90, 90 grados. Entonces, cuando tú estés en un triángulo rectángulo, ¿qué cumple? Que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B, ¿cuánto mide? 90 grados. Ahí está. Ahora, pasemos al siguiente punto, que es el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que el cateto, los catetos al cuadrado, su suma es igual a ¿quién? A la hipotenusa al cuadrado. O sea, el cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A la hipotenusa C al cuadrado. Ahí está. Listo. ¿No? Ahora, también podríamos deducir de otra manera, o sea, lo podríamos despejar y decir, este cuadrado podemos pasarlo como raíz, ¿no? O como ustedes deseen, o sea, puede ser de distintas maneras, como ustedes deseen. O sea, yo también puedo decir, C es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿no?
¿Por qué, profesor? Porque este cuadrado pasa como raíz. O también puedo pasar a restar, ¿no? Que b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos al cuadrado, ¿no? Esto ya depende de ustedes. Eso ya depende de cómo lo podrías trabajar tú en este caso. ¿Está bien? Pero esta es la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Está bien? La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora, vamos a pasar a las razones trigonométricas. Lo que están viendo acá son las razones trigonométricas. Y tienen nombres, ¿no? El seno, el coseno, tangente, ¿no? Cotangente, secante y cosecante. Ahora, hay que recordar algo muy importante de estas razones trigonométricas, que tienen una forma, o sea, tienen una fórmula general. La fórmula general que usualmente se les da a estas razones trigonométricas están relacionadas con su cateto y están relacionados con su hipotenusa. Usualmente, no todos, ¿no? Algunos solamente están relacionados con los catetos. Ahora, quiero que aprendan algo muy importante acá. Y quiero que lo tengan muy presente. ¿Está bien? Miren. Estos de acá que ustedes ven, que es el coseno, la secante, por ejemplo, el seno y la cosecante, y acá la tangente y la cotangente, por una razón están a esa misma altura. O sea, estos numeritos que ustedes ven acá, o bueno, estos nombres que ven acá, tienen una relación, el seno y la cosecante, el coseno y la secante y la tangente y la cotangente. Vamos a primero hablar sobre estos tres primeros. El seno, ¿qué es igual? El seno es igual a cateto opuesto, a ver un catito, sería cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Está bien? Ya sabemos quién es el cateto, pero profesor, ¿el cateto opuesto cuál es? Supongamos que este es un ángulo alfa. ¿Está bien? Para este ángulo alfa, su cateto opuesto, ¿quién es? El que está opuesto, o sea, el lado opuesto es su cateto opuesto. O sea, el A, ¿quién es? Cateto opuesto. Ahora, vamos a hablar también sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente, ¿qué significa? Adyacente, o sea, que está cerca de él. ¿Quién está cerca del alfa? El de acá, o sea, él es el adyacente. Ahora, sucede lo contrario si acá estuviera el alfa. Si acá estuviera el alfa sería distinto. ¿Quién sería su cateto opuesto para este ángulo? El B. ¿Y quién sería su adyacente? El A. ¿Te das cuenta? Entonces, dependiendo de dónde estés, el cateto opuesto va a ser distinto. Entonces hay que tener cuidado ahí. Por lo tanto, lo que yo puedo decir es que el seno de teta que es igual a entre C. Entonces voy a ir poniéndolo. ¿Está bien? Sería seno de teta que sería, o sea, voy a poner un ángulo o mejor lo dejo así. A ver. Sí, no, lo voy a poner así, cateto opuesto, porque abajo sí hay unos ejemplos para hacer, ¿sí? Abajo hay unos ejemplos para hacer, así que no hay ningún problema. Ahora, entonces sería cateto opuesto entre hipotenusa. Sigamos, el coseno, ¿qué sería? Cateto adyacente, que ya les expliqué cuál es, entre la hipotenusa. Por último, la tangente, que es igual, cateto opuesto entre cateto adyacente. Listo. Ahora, profesor, usted dijo que había una relación entre estos dos y estos dos y estos dos. Sí, que el seno y la cosecante son inversos, o sea, la cosecante es igual a hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia? Cateto opuesto está arriba y hipotenusa abajo, ¿no? En el otro caso, en la cosecante, la hipotenusa está arriba y el cateto opuesto abajo. Entonces, ¿qué significa? Que son inversos. Seguimos, en el caso del coseno y la secante cumple lo mismo. Son inversos también. O sea, la hipotenusa va arriba y el cateto opuesto va abajo. Digo, el cateto adyacente va abajo. ¿Te das cuenta? Son inversos. Y lo mismo la tangente y la cotangente. Que iría el cateto adyacente arriba y el cateto opuesto abajo. O sea, profesor, de esa manera se trabaja. Claro, si tú te sabes el seno, coseno y tangente, no es necesario que te estés memorizando el coseno, secante y tangente. ¿Por qué? Porque si tú sabes que el seno y la cosecante son inversos, ya sabes cuánto es. Si sabes que el coseno y la secante son inversos, ya debes saber cuánto es. Y si la tangente sabes cuánto es, también puedes saber el inverso, que sería la cotangente. Listo. Ahora vamos a hacer un poco más explicativo, como unos ejemplitos, ¿no? Ahora, el gráfico anterior se dedujo el teorema de Pitágoras, ¿no? Que vemos aquí. Ahora, vamos a empezar con el seno de A. Profesora, ¿qué es igual el seno de A? Usted dijo que el seno era igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Ahora, como me están hablando de este triangulito, ¿quién es A? ¿Cuál es el ángulo A? Porque están diciéndome seno de A. O sea, este es el ángulo A. ¿Cuál es el ángulo B? Este es el ángulo B. ¿Está bien? Siempre se le pone así en mayúscula, como grados. ¿Está bien? Siempre se relaciona así. Ahora, el seno de ángulo A, ¿cuánto sería?
cateto opuesto, que sería 4, digo A, entre la hipotenusa, que sería C, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto sería? Cateto opuesto y la hipotenusa sería A entre C. Nada más, ¿no? A entre C. Siguiente, secante de A. Entonces tú dices, profesor, ¿a qué es igual el coseno de A? Coseno de A es cateto adyacente entre H. O sea, el que está junto a la, ¿quién sería? El B. O sea, sería B entre C. Ahora, pero el secante es la inversa, mi profe. Sería entonces C entre B, ¿no? O si también, si te deseas aprender la fórmula que es hipotenusa entre cateto adyacente también, ¿no? Sería C entre B. ¿Está bien? Listo. Ahí lo pones C entre B. Sigamos, tangente de A que sería igual, cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, A entre B. ¿No es así? Listo. Y por último, y no menos importante, tangente de B. ¿Cuánto es tangente de B? Entonces simplemente, ahora cambia, ¿no? Para él el cateto opuesto, ¿quién es? El B. El adyacente, ¿quién es? El A. O sea, ¿cuánto sería la tangente? B entre A. Listo. Ahora, si hablamos del seno de B, decimos sería cateto opuesto, que sería B, entre la hipotenusa, que sería C. O sea, B entre C. Lo pongo. Y la secante de B sería hipotenusa entre cateto adyacente, ¿no? La hipotenusa C, cateto adyacente, A. O sea, C entre A. Listo, ahí está. Sencillo. Entonces, eso sería todo, chicos, para la parte teórica. ¿Está bien? Con eso ya deben saber todo. ¿Está bien? Tienen que aprender de una manera un poco más aplicada esos teoremas para que ustedes ya lo dominen de una mejor forma. Bueno, chicos, entonces pasemos a la parte más importante, que serían los ejercicios. Los ejercicios creo que ya están listos para hacerlos. ¿Está bien? Ya saben cuál es su práctica, ¿no? Su práctica es copiar los ejercicios y con su solución, ¿no? Y además explicar. Tienen que explicar cada ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer ejercicios nivel pre, ¿está bien? Para que ustedes más o menos se vayan acostumbrando al nivel que se requiere, ¿no? Y también la tarea. Ahora, al final la tarea les voy a explicar, no se preocupen. Les voy a dar unos pequeños tips para que puedan hacerlo un poco más rápido y de una manera más sencilla. No se asusten, no se asusten, les voy a ayudar, ¿saben? Para que lo hagan. Ahora, comencemos con los ejercicios. Un poquito de agua para la gargantita. Listo, ahora sí, chicos, comencemos. A ver, me dicen, uno, si tangente de x es igual a un quinto, me dicen, determinar e, que es igual a raíz de 26 por el seno de x más la cotangente de x. Entonces, para este ejercicio vamos a tener que dibujar nuestro triángulo, ¿no? Dibujamos nuestro triángulo rectángulo. Entonces vamos a poner acá un triangulito rectángulo para ubicarnos, pues, ¿no? Para ubicarnos. Ahí lo ponemos. Y decimos, ya, profe, este es un triángulo rectángulo, bacán. Y me dicen, la tangente de x es igual a un quinto. Por lo tanto, ¿cuál es el ángulo? X. Entonces acá ponemos el x. Ahí ponemos el x y decimos, esto va a valer el ángulo x. Ahora, pero me dicen que la tangente es igual a un quinto. ¿Ustedes qué me tienen que poner acá? Que la tangente es igual a ¿quién? Al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Así me lo ponen, ¿está bien? Como una explicación. Ahora, como la tangente de x es igual al cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿qué significa? Que el cateto opuesto es 1, o sea, sería el de acá, o sea, esta media vale 1, y el cateto adyacente sería 5. Por lo tanto, lo de abajo, ¿cuánto vale? 5. Ya, profe. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Sabes? No lo sabes, pero sí puedes hallarlo. ¿Con qué? Con el teorema de Pitágoras. Entonces, aplicamos el teorema de Pitágoras, que sería hipotenusa al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿no? Que son los catetos. Entonces decimos 1 al cuadrado, 1, 5 al cuadrado, 25. O sea, hipotenusa al cuadrado es igual a 1 más 25, que sería 26, ¿no? 26, o sea, hipotenusa al cuadrado es igual a 26. ¿Cuánto vale hipotenusa? Ese cuadrado pasa como raíz, por lo tanto, la hipotenusa sería raíz de 26. Ahí está.
Por lo tanto, la hipotenusa vale raíz de 20 de 26. ¿Ahí acaba el problema? No. Ahí comienza recién. ¿Por qué? Porque a ti te piden esto de acá, te piden E. Entonces vamos a reemplazar. ¿Está bien? Vamos a reemplazar. Y decimos, profesor, acá me dice raíz de 26 por el seno de X. Una consulta. ¿Cuánto es el seno de X? El seno de X no sería cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, sería 1 entre raíz de 26, ¿no? O sea, por sería acá, ¿no? 1 entre raíz de 26, ¿no? Ustedes ya me ponen a que es igual el seno, ¿no? Ustedes ya me ponen a que es igual el seno, más, y decimos cotangente de X. Cotangente de X a que es igual. Cateto adyacente entre cateto, este cateto opuesto, o sea, sería 5 entre 1, ¿no? Ahí está. Nada más, profe. Nada más. Y simplemente tenemos que resolver esto. Ahora, como se está multiplicando y esto se está dividiendo, está como fracción, entonces se va, se va. ¿Qué te queda? 1, 1. ¿Cuánto es 1 por 1 entre 1? 1. Más 5 entre 1, 5. ¿Cuánto es 1 más 5? 6. Nada más, profesor. Nada más, chicos. Esa sería la respuesta. Entonces, su explicación, por favor, en su explicación me ponen, ¿qué teorema estoy aplicando acá? Acá arribita, ¿no? Teorema de Pitágoras. ¿A qué es igual el seno de X? Es igual al cateto, opuesto, entre la hipotenusa, ¿no? Así nomás, ¿no? Así me lo pones, no me estés poniendo cateto, opuesto, no, sino así nomás con sus iniciales, como una referencia de que estás entendiendo lo que se está haciendo, ¿no? ¿A qué es igual la cotangente de X? De la misma manera, ¿está bien? Me lo pones. Ahora, ejercicio número 2, chicos, ejercicio número 2 para no hacerlo muy largo el video también, ¿no? ¿Qué me dicen? En un triángulo rectángulo, me dicen un cateto es el doble del otro. Y me dicen calcular el coseno del mayor ángulo del triángulo. Entonces, miren, les voy a enseñar algo muy interesante. De repente su profesor de geometría ya les enseñó, de repente no. Entonces vamos a igual a hacerlo un poquito evidente. Me dicen, en un triángulo rectángulo, un cateto es el doble del otro. Entonces, si yo supongo que este cateto vale A, ¿no? ¿Cuánto vale el otro? El doble, ¿no? O sea, 2A. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? Y me dicen, calcular el coseno del mayor ángulo agudo del triángulo, ¿no? Recuerda que tú no sabes cuánto mide, por eso le puse un A, ¿no? Y le puse al otro 2A porque dicen que es el doble. Ahora, me dicen calcular el coseno del mayor ángulo agudo del triángulo. Una consulta, ¿cuál es el mayor ángulo? ¿El o el? ¿Tú cómo reconoces cuál es el mayor ángulo? Entonces, acá viene una propiedad de los triángulos. ¿Está bien? Como les digo, de repente su profesor les enseñó, de repente no. Miren, supongamos, les voy a poner un ejemplo. Acá tenemos el ángulo 70 grados, acá tengo el ángulo 80 grados y acá tengo el 30 grados. ¿Está bien? Bien, miren este ejemplo y acá les pongo lado A, lado B y el lado C. ¿Cuál de ellos es el mayor lado? Eso puede ser una pregunta en geometría. Entonces tú dices, a mayor lado, mayor ángulo. ¿Cómo es eso? El ángulo que se le opone, por ejemplo, al sequín es el 80 grados. O sea, al C le va a representar el 80 grados. Al A, ¿quién le representa? El 30 grados. Y al B, ¿quién le representa? El 70 grados. Entonces dime, ¿quién es mayor? ¿80, 70 o 30? 80, ¿no? Por lo tanto, yo puedo decir que C es el mayor. O sea, C es mayor que todos. ¿Quién seguiría? Seguiría luego el B, ¿no? ¿Por qué? Porque 70 grados es mayor que 30. Entonces B seguiría. Y por último, el A, que sería 30 grados, que se le opone, ¿no? Recuerden que estos son los lados, pero de esa manera se relacionan ángulos con lados. De tal manera yo que puedo decir que C es mayor que B y que B es mayor que A, ¿no? Y esa es una forma de ver cuál es el mayor ángulo agudo, ¿no? En este caso son ángulos agudos. Ahora, supongamos que esto fuera un ángulo alfa y un ángulo teta. ¿Está bien? Son ángulos agudos porque son menores de 90 grados. Profesor, pero acá el detalle es que yo no tengo cuánto valen.
pero sí sabes cuál es el lado que se le opone, ¿no? ¿Conoces cuál es el lado que se le opone a alfa? 2A. ¿Cuál es el lado que se le opone a teta? A. Dime, con relación a los lados, ¿también puedes saber cuál es el mayor ángulo? Claro. ¿Quién es mayor, 2A o A? 2A, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿quién es el mayor? Alfa, ¿no? Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que alfa es mayor que teta. De esa manera yo puedo saber qué ángulo es mayor. ¿Se dan cuenta? De esa manera yo puedo saber. De repente su profesor ya les enseñó. Disculpen si soy reiterativo, pero bueno. ¿Sí? Listo. Ahora sigamos. Me dicen calcular el coseno del mayor ángulo. Entonces ya sabes cuál es el mayor ángulo agudo, ¿no? El alfa, ¿no? Como el alfa es el mayor ángulo agudo, digo, coseno de alfa, ¿cuánto sería? A ver, profesor, coseno de alfa yo sé que es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, ¿no? Eso ya tú me lo pones, ¿no? Cateto adyacente entre hipotenusa. Yo digo, el alfa, ¿cuál es su adyacente? El A, ¿no? Ahora, profe, pero hay un problema. ¿Cuánto es la hipotenusa? No hay la hipotenusa, profe. Ah, te olvidaste. Entonces vamos a hallarla ahorita. ¿Cómo sería entonces? Le pones un h y dices hipotenusa al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? 2a todo al cuadrado, por si acaso. Sí. Entonces decimos, a ver, este es al cuadrado más 2 al cuadrado, 4, ¿no? A al cuadrado, al cuadrado. Entonces me queda al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Cuánto es a al cuadrado más 4 al cuadrado? 5a al cuadrado. Ahora, ¿tú qué dices? H al cuadrado es igual a 5a al cuadrado. Por último, ¿qué digo? Este h que está acá pasa como raíz. ¿Cuánto vale h? H vale raíz de 5 por raíz cuadrada de al cuadrado sería a. Por lo tanto, ¿cuánto vale h? H vale raíz de 5 de a. Ahora, siguiendo con esto decimos, a ver, profesor, usted se había quedado en que el coseno de alfa era igual a el cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿no es así? Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa, profesor? La hipotenusa vale raíz 5 de a, profe. Entonces lo dividimos. A entre raíz 5 de a. ¿Qué hacemos acá? Simplificamos, ¿no? A con A se va, ¿no? A, ¿qué te queda? 1 y 1. Por lo tanto, ¿cuánto sería el coseno de alfa? 1 entre raíz de 5. Nada más, ¿no? Nada más. Sencillo, ¿no? Sencillo. Simplemente que tenemos que saber las condiciones que se usan para saber cuándo un ángulo es mayor y cuándo un ángulo es menor con su lado, ¿no? Relacionado con su lado. Ahora, chicos, vamos a pasar al problema número 3. Bueno, chicos, a ver, ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 me dicen, miren, en el triángulo rectángulo o en un triángulo rectángulo ABC, sabiendo que el ángulo B es 90 grados, me dicen reducir L, que es igual a B menos A por el seno de A por el cosecante de C. Entonces tú te dirás, profe, ¿este B y A de dónde sale? ¿Te acuerdas la explicación que hice en la parte teórica? ¿No? En la parte teórica te expliqué eso, ¿no? En la parte teórica te expliqué por qué se pone esta B minúscula o esta A minúscula, que ahorita vamos a ver. Entonces, si has visto la parte teórica, no vas a tener ningún problema en la parte que te voy a enseñar ahora. Primero hay que dibujar el triangulito rectángulo, que es muy importante. Tú sabes que el ángulo B es 90 grados, por lo tanto, ¿dónde va el B? El B va acá. El A tendría que ir al otro lado y el C abajo. Ahora, también puedes poner el A abajo, ¿no? Y el C arriba, ¿no? Eso no importa, eso no importa. Lo que importa es que el B esté en 90 grados. ¿Está bien? Todo listo. Ahora, ¿te acuerdas que yo te dije que el A, ¿no? El vértice A, su opuesto, ¿cuál sería? Su lado opuesto. ¿Cuánto me diría? A minúscula, ¿no? ¿Te acuerdas? Ahora, el opuesto del C, del vértice C, ¿cuál sería? El lado. Su lado sería C minúscula. Y por último, al B, al vértice B, se le opone este lado que sería B minúscula.
De esa manera puedo hallar cuánto vale la hipotenusa, o sea, la hipotenusa es B minúscula, el cateto cuánto vale C minúscula y este cateto vale A minúscula. Ahora, le ponemos como ángulos, ya sabes, se va a poner el ángulo A mayúscula y esto sería el ángulo C mayúscula. Todo listo hasta ahí. Ahora, lo siguiente que sería resolver, ¿no? Simplemente reemplazar y decimos, a ver, profe, L va a ser igual a B menos A por el seno de A. Profe, seno de A, ¿cuánto es igual? Seno de A es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces sería A entre B. O sea, por A entre B. Listo. Ya, profe, todo bacán hasta ahí. Por el cosecante de C. Ahora, ¿cuál sería la cosecante de C? Tú sabes que cosecante de C es hipotenusa entre cateto opuesto. O sea, B entre C. O sea, sería B entre C. Ahí está. Ya, profe, todo bacán. Ahora, ¿qué hago? Lo siguiente que tienes que hacer es resolver lo que está acá. Vamos a hacer algo práctico. Mira, acá esta fracción con este entero vamos a multiplicarlos. Y decimos, L va a ser igual a B menos, y decimos, este es A por A al cuadrado. O sería A al cuadrado entre B. Por B entre C. Por último digo algo. Este entero, o bueno, este es como un entero con una fracción, una resta, ¿no? ¿Cómo se hacía? B por B y se restaba con lo que está arriba, ¿no? O sea, B por B, ¿cuánto es? B al cuadrado. Menos A al cuadrado entre, entre B. Estoy resolviendo lo que está en el paréntesis, ¿ah? Por si acaso. Ahí está, ¿no? Se supone que tenemos que saber restar un entero con una fracción, ¿no? Por el B por C, ¿no? Por el B por C. Ahí está. Ahora, nos damos cuenta de algo muy importante, chicos, en esta parte. Acá se puede simplificar, ¿no? Entonces simplificamos, profe, B con B se va. Te queda uno y uno. Por lo tanto, ¿cuánto sale L? L sale B al cuadrado menos A al cuadrado entre C, ¿no? Profe, no hay clave, profe. ¿Estás seguro? Sí hay clave, ¿sabes por qué? Porque no te olvides de algo muy poderoso, del teorema más poderoso de la trigonometría, que casi siempre se usa. ¿Cuál sería? El teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Los catetos al cuadrado de la suma, que sería c al cuadrado más a al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A la hipotenusa al cuadrado. O sea, c al cuadrado más a al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado. Una duda. Acá te están diciendo b al cuadrado menos a al cuadrado. ¿Qué te parece si este al cuadrado lo pasas a restar? Te quedaría c al cuadrado acá y te quedaría igual a b al cuadrado menos a al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué digo? C al cuadrado es igual a b al cuadrado menos al cuadrado. Entonces, ¿lo puedo reemplazar, profesor? Lo reemplazas. Entonces, reemplázalo ahí. Reemplazando, ¿no? Sería c al cuadrado entre c. ¿Y cuánto es c al cuadrado entre c? C. ¿Cuánto sale L, profesor? L vale C, ¿no? Listo. ¿Cuál sería la respuesta? C de casa, ¿no? ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, traten de usar todo lo que se ha enseñado. Simplemente, con ustedes ya no se está haciendo mucho con numeritos, sino con variables, porque se supone que ya dominan regularmente el tema de razones trigonométricas, ya saben trabajar con enteros, con fracciones, ¿no? Como están en cuarta secundaria, se les está subiendo un poco el nivel a ustedes. ¿Está bien? Listo. Pero yo lo estoy resolviendo. Entonces, su trabajo simplemente es escuchar. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces, sigamos. Ejercicio número 4, chicos. Pasemos al ejercicio número 4. Bueno, chicos, entonces, ¿qué nos dice? Sabiendo que 2 elevado a la 3 más tangente de phi es igual a 4 elevado a la 3, donde phi es un ángulo agudo, me piden calcular c, que es igual a 2 veces secante al cuadrado de phi, más 10 veces seno al cuadrado de phi. Profe, ¿cómo lo podemos plantear? Para que tú puedas saber el valor de C, tienes que ver cuánto vale el ángulo phi, ¿no? Entonces, antes de eso, vamos a lo de acá, porque acá está la solución de lo que me pide. Entonces, hay que
sacarlo a un ladito. Vamos a sacarlo por acá. ¿Cómo sería 2 elevado a la 3 más tangente de phi? Más así. Y sería igual a 4 elevado a la 3. Ahora, profe, pero no son iguales, ¿no? O sea, este es 2 elevado a la 3 más tangente de phi y este es 4 elevado al cubo. Ahora, una consulta. 4 no es igual a 2 al cuadrado, ¿no? Ahora, ese 3, profesor, ¿cómo lo pondría? Ese 3 lo tienes que poner encima de esto y lo pones como una multiplicación de exponente. ¿Está bien? De esa manera vas a poder relacionarlo. Ahora, profesor, ¿qué sucede acá? Como los exponentes están con paréntesis, ya que esto está elevado al cubo, o sea, 2 al cuadrado elevado al cubo, se multiplican los exponentes. ¿Cuánto sería esto? 2 elevado a la 6. ¿Por qué? Porque 2 por 3 es 6. Listo. O sea, profesor, 4 al cubo es igual a 2 a la 6. Sí, ¿no? Ya lo demostré. Esas son leyes de exponentes que ya en su profesor de álgebra seguro ya les enseñó el año pasado, el anteaño pasado, ¿no? O de repente si no se acordaban, acá les estoy haciendo recordar. Ahora, por ende, ahora sí puedo igualar de que las bases son iguales. Como las bases son iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Los exponentes son iguales. Entonces seguimos. Profe, entonces si los exponentes son iguales, ¿qué significa? Que 3 más tangente de phi, ¿a quién va a ser igual? A 6, ¿no? Esta es una ecuación sencilla y decimos, profe, tangente de phi, ¿a qué es igual? Tangente de phi va a ser igual a 6 menos 3, porque el 3 pasa a restar, ¿no? 3. O sea, profe, tangente de phi vale 3. Claro, tangente de phi vale 3. Profe, una duda, pero ya, ¿y qué hago con este valor? Lo que tienes que hacer es pasarlo a tu triangulito, ¿no? El triangulito rectángulo. Y vas a graficar tu phi. ¿Sabes algo? Tienes que darte cuenta de algo. Te dicen que phi es un ángulo agudo. Por lo tanto, phi se va a encontrar de repente acá, ¿no? Yo lo puedo poner acá. Ahora, pues una consulta. Tangente, ¿a qué es igual? Cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿no? O sea, L entre L. Profe, pero acá yo veo un 3. No veo 3 y algo que lo divida. Ahora te hago la pregunta. Profe, 3 no es igual a 3 entre 1. Por lo tanto, ¿sabes qué vas a decir? El cateto opuesto, ¿quién va a ser? 3. El cateto adyacente, ¿quién sería? 1. Por lo tanto, el cateto opuesto iría acá y el cateto adyacente iría ahí. Profe, ¿y la hipotenusa cómo lo hallo? Al ojo, ¿no? Con el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras decimos hipotenusa al cuadrado es igual cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Más 1 al cuadrado, que sería 9 más 1, 10. Altura al cuadrado va a ser igual. Digo, altura, digo, hipotenusa al cuadrado es igual a 10. Pero esta potencia va como raíz, de tal manera que te queda hipotenusa es igual a raíz de 10. ¿No? Y hallamos la hipotenusa. Ahora, vamos a hallar C, porque eso es lo que nos pide. Entonces vamos a reemplazar. Como ya tenemos el triangulito, ya podemos trabajar. Y decimos C es igual a 2 veces la secante de phi al cuadrado. A ver, secante de phi que es igual. Es hipotenusa entre cateto adyacente. Por lo tanto, la hipotenusa, ¿cuánto es? Raíz de 10. Raíz de 10 entre 1, raíz de 10. Por lo tanto, esto de acá que es igual. Raíz de 10, todo esto al cuadrado. ¿No es así? Por lo tanto, lo podemos dejar ahí. Ahora, más 10 veces el seno al cuadrado de phi. Una consulta, seno al cuadrado de phi que es igual. El seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, 3 entre h, o sea, 3 entre raíz de 10. Listo, eso sería 3 sobre raíz de 10. Ahora, esto al cuadrado, ¿no? Porque dice seno al cuadrado de phi, ¿no? Listo, ahí está. Ahora resolvemos. Decimos c va a ser igual a 2 por raíz de 10 al cuadrado, 10, o sea, 2 por 10. Más, ahora acá viene la parte interesante, este cuadrado afecta al numerador como al denominador, por lo tanto, diría 3 al cuadrado, 9, entre raíz de 10 al cuadrado, 10. Por último decimos, profe, acá se puede simplificar, décima, décima, queda 1, queda 1. Por lo tanto, acá me queda 2 por 10,
20. Al otro lado sería 20 más 1 por 9, 9. Entre 1, 9. ¿Cuánto es 20 más 9? 29. Ahí está. ¿Cuánto sale el resultado? 29, no sé si. Listo, entonces acá de repente me lo pueden explicar, ¿no? Por ley de exponentes, ¿no? Acá por el teorema de Pitágoras me pueden poner encimita, ¿no? Algo así me pueden poner referencias de tal manera que yo sepa que están viendo el video, que están entendiendo. ¿Está bien? Como ustedes deseen, chicos. De tal manera quiero saber que ustedes están entendiendo lo que se hace en cada ejercicio. ¿Está bien? Listo. Entonces sigamos con el ejercicio número 5. Miren, el ejercicio número 5, ¿qué te dice? P por cotangente de teta es igual a raíz cuadrada de q al cuadrado menos p al cuadrado. Y te piden hallar el seno de teta. Profe, qué extraño, dirás tú, ¿no? Profe, ¿cómo puede hallar seno de teta? Son puras variables. Ahora, quiero que te des cuenta de algo. La cotangente de teta está multiplicándose por el p, ¿no? ¿Qué te parece si este p lo pasamos a dividir? O sea, solamente quedaría el cotangente de teta. Y sería igual a qué? Arribita quedaría esto que está ahí, ¿no? Que es raíz cuadrada de q al cuadrado menos p al cuadrado. Pero el p que vistes acá lo vamos a pasar a dividir. Ah, lo pasé a dividir ahí. Ya, profe, ¿y cuál es el propósito de estar haciendo eso? Ahora, dibuja tu triangulito, rectángulo, y pon acá, teta. Dime algo. Si tú pones, si tú sabes que la cotangente es igual a qué, a cateto adyacente de cateto opuesto, ¿dónde iría el raíz cuadrada de q al cuadrado menos p al cuadrado? ¿No iría acá como cateto adyacente? Ahora, como cateto opuesto, ¿dónde iría el P? El P tendría que ir acá, ¿no? Cateto opuesto. Por lo tanto, cateto opuesto vale P. Ahora, profesor, ¿y por qué esto es importante? Porque cuando tú ubicas en tu triángulo rectángulo, vas a poder hallar la hipotenusa. Mira, ¿cómo era la fórmula? Tú dices hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado, que sería P al cuadrado, más la raíz de Q al cuadrado menos P al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. ¿No? Eso, ¿no? Estoy elevando los catetos al cuadrado y la hipotenusa al cuadrado. Ahora, tú sabes que acá es hipotenusa al cuadrado es igual a p al cuadrado más, y esta raíz se elimina con el cuadrado. ¿Qué te queda? Q al cuadrado menos p al cuadrado. ¿No? Entonces, profe, p al cuadrado menos p al cuadrado, solamente ¿qué te queda? Q al cuadrado, ¿no? Porque p al cuadrado menos p al cuadrado sería cero. ¿Listo? ¿Qué te queda entonces al final? Que hipotenusa al cuadrado es igual a q al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué puedo deducir? Que hipotenusa que es igual. Profe, acá puedo deducir que la hipotenusa es igual a q. O sea, profe, la hipotenusa vale q. Claro, ¿no? Sería lógico. Ahora, profesor, pero a mí me piden el seno de teta. Yo sé que el seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa. Por lo tanto, ¿a qué sería igual el seno de teta? El seno de teta sería igual al cateto opuesto, que sería el p, entre la hipotenusa, que sería el q. O sería p entre q. ¿Cuál sería? La A de amigos. Ahí está. P entre Q. Listo, chicos. Ese sería el problema número 5. Ahí me pueden explicar el procedimiento que he hecho, un poco el análisis que he hecho de repente. Así es que tengan mucho cuidado, chicos. Sigamos. Ejercicio número 6. A ver, ¿qué me dice el ejercicio número 6? Me dice, en un triángulo, rectángulo ABC, recto en B, entonces vamos dibujando, ¿no? Ahí ponemos nuestro rectangulito. Me dicen que es recto en B. Se sabe que el seno de A es igual a dos veces el seno de C. Entonces, primero dibuja tu triangulito. Dice recto en B, ¿no? O sea, 90 grados. Entonces acaba el B, acaba el A y acaba el C. Ahora, te están diciendo de dato que el seno de A es igual a dos veces el seno de C, ¿no? Eso te dan de dato. Y te están pidiendo hallar esto acá. Entonces, vamos a primero a ver qué se puede hacer con este dato que te están dando. Para eso hay que completar las variables, ¿no? ¿Te acuerdas? A la mayúscula se le pone A minúscula.
Al C mayúscula se le pone C minúscula y al B mayúscula se le pone B minúscula. Ahí está. Por último, vamos a reemplazar otros valores. Recuerda que el ángulo A, ¿cuál es? Esto de acá, ¿no? ¿Cuál es el ángulo C? Esto de acá. Entonces decimos seno de A que es igual. Cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, A entre B. ¿A qué es igual? A dos veces el seno de C. O sea, dos veces el cateto opuesto entre la hipotenusa, o sea, C entre B, ¿no? Ahora, como el B se está dividiendo a los dos lados, si el B pasara a multiplicar, ¿qué quedaría? B entre B. B entre B sería 1. Por lo tanto, puedo simplificarlo ahí de frente, ¿no? De tal manera que puedo decir que A va a ser igual a qué? A 12. Frente, ¿ah? De frente puedo afirmar eso. Ahora, profesor, si usted está diciendo que A es igual a 12, ¿no? Estoy demostrando. ¿Puedo hallar B en función de C? Claro, con el teorema de Pitágoras. Entonces digo, B al cuadrado, que es la hipotenusa, sería igual a C al cuadrado más 2 veces C al cuadrado. De tal manera que digo, B al cuadrado va a ser igual a C al cuadrado más 2 al cuadrado, 4. C al cuadrado, C al cuadrado. Sería C al cuadrado más 4C al cuadrado sería 5. 5C al cuadrado. ¿Cuánto sería la raíz de esto? ¿No? Sacamos raíz, sería raíz de 5. Y el C te queda C al cuadrado su raíz C. O sea, B es igual a ¿qué? A raíz 5 de C. Por último, simplemente reemplazamos acá, ¿no? Decimos L es igual a secante al cuadrado de A. ¿Cuál es la secante de A? Secante de A sería, bueno, hipotenusa entre cateto y acento, o sea, B entre C, ¿no? B entre C. Pero una duda. B entre C que es igual, ¿no? Mira, este B, este C lo voy a pasar a dividir, ¿no? Este C está multiplicando, lo paso a dividir. B entre C que es igual. Raíz de 5, ¿no? Raíz de 5. Entonces yo tengo el valor de B entre C que sería la secante, ¿no? Acá nomás lo voy a poner a un ladito para que ustedes lo vean, que sería raíz de 5 al cuadrado, ¿no? B entre C es raíz de 5, profe, elevado al cuadrado, más 4 veces ahora la secante de C al cuadrado. ¿La secante cuál sería? B entre 2C, ¿no? B entre 2C. Ahora, profe, pero yo sé cuánto es B entre C. ¿Cómo puedo saber cuánto es B entre 2C? Lo que puedes hacer es dividir entre 2. Y si divides entre 2 acá, acá tendrías que dividir entre 2. Por lo tanto, B entre 2C, ¿a cuánto sería igual? B entre 2C sería igual a raíz de 5 entre 2, ¿no? Porque si divides a un lado entre 2, al otro lado también. Entonces, B entre 2C es igual raíz de 5 entre 2. Por lo tanto, acá sería 4 veces raíz 5 entre 2 al, al cuadrado, ¿no? Ahora, como ya tenemos estos datos, lo voy a borrar para no estar haciendo esto tan chiquito. Ya tengo los valores, ya sé qué es lo que tengo que trabajar. Simplemente eso lo voy a bajar acá. Digo L va a ser igual a raíz de 5 al cuadrado más 4 veces raíz de 5 entre 2 todo al cuadrado. Ahí está. Lo he pasado acá para que sea un poco mejor. Y te álgebra, pues no chicos, te álgebra. Sería raíz de 5 al cuadrado, 5. Ahora, profe, en la segunda parte me dice 4 por raíz de 5 al cuadrado sería 5 entre 2 al cuadrado, 4. 4, 4 se simplifica, se va, te queda uno, te queda uno. Por lo tanto, me queda que L va a ser igual a qué? A 5 más 1 por 5 entre 1, 5, ¿no? O sea, 5 más 5 es igual a 10. Por lo tanto, ¿cuánto vale L? L vale 10. Ahí está. Entonces quedaría ahí. La E, ¿no? Por favor, todo me lo apunta. No, lo que yo he borrado así fue el espacio, porque no me alcanzó el espacio, lamentablemente. Pero me hacen una buena explicación. ¿Está bien? Está bien explicado cada paso, cada parte. Los ejercicios son de nivel pre, por si acaso
¿no? Entonces, para que se vayan acostumbrando. ¿Saben, chicos? Listo, sigamos. Ejercicio número 7, chicos, el 7. ¿Qué me dice? En un triángulo ABC me dicen que es recto en C. Mira, acá cambió. Se sabe que el secante de A y el secante de B es igual a 2 tercios. Y me piden esto de acá. Ahora, vamos a dibujar ahora el triangulito, pero ahora va a ser recto, recto en C. Bueno, entonces, ¿cómo lo haría? A ver, le pongo C por aquí. Acá le pongo, a ver, me dicen que es el ABC, ¿no? Entonces, normal, ¿no? Acá le pongo A y le pongo B, no hay ningún problema. Recto en C significa que acá es 90 grados, ¿no? Con el C. Ahora, tú igualas lo mismo. Al A se le pone A, profe, al B se le pone B y al C se le pone C. Ahí está, C minúscula, ¿no? ¿Y los ángulos cuáles son? Este vale A y este vale B, ¿no? Listo. Profe, ¿y el ángulo de C cuánto es? 90 grados, ¿no? Entonces ahí es otro valor, ¿no? Que serían 90 grados. Ahora, pero en el ejercicio el dato que te dan, ¿qué te dice? Si sabes que secante de antes, secante de B es igual a 2 tercios, ¿cuánto sería todo esto? Entonces vamos a poner arribita la secante y abajo la secante de A y la secante de B, ¿saben? Que obligatoriamente van a ser fracciones. Entonces arriba va la secante de A. Secante de A que sería igual. Hipotenusa de cateto adyacente, o sea, C entre B, ¿no? Hipotenusa de cateto adyacente. Ahora, secante de B que sería igual. Hipotenusa de cateto adyacente, o sea, C entre A. ¿Y esto qué es igual? Es igual a 2 tercios. Ahora, una consulta. Cuando tenemos una división de fracciones, se puede hacer como por extremos y multiplicamos los medios, ¿se acuerdan? Por lo tanto, esta ecuación de acá sería una multiplicación de extremos por medios, de tal manera que te quede así. Los extremos se ponen arriba, ¿no? A por C, va acá. Ahí está. Y abajo, ¿quién iría? Lo del medio, B por C. B por C. ¿Y esto es igual a qué? A 2 tercios. Ahora, si tú te das cuenta, si eres perceptivo, dices, profe, una consulta C entre C, se va, ¿no? C, te queda uno, te queda uno. Entonces, ¿cuánto te queda? A entre B, ¿no? O sea, A entre B va a ser igual a 2 tercios. Profe, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Cuánto vale A? 2, ¿no? ¿Cuánto vale B? 3. Por lo tanto, A vale 2 y B vale 3. ¿No es así? Muy bien. Entonces, profe, una consulta. A ver, disculpe. Si A vale 2 y B vale 3, ¿cuánto vale C, profe? Entonces, acá aplica tu teorema de Pitágoras, pues, ¿no? Aplicando el teorema poderoso de Pitágoras, dice C al cuadrado es igual a B al cuadrado, que es 3 al cuadrado, más A al cuadrado, que es 2 al cuadrado. 3 al cuadrado, 9, más 2 al cuadrado, 4. 9 más 4, 13. Por lo tanto, C al cuadrado va a ser igual a 13. ¿Cuánto vale C? C vale raíz de 13, ¿no? Ese cuadrado pasa como raíz, por lo tanto, C vale raíz de 13. Ahí está. Ahora, como ya tiene los tres lados, podemos resolver el E. Decimos E va a ser igual a raíz de 13 por el coseno de A. Entonces comenzamos. ¿Coseno de A cuál es? Coseno de A es cateto adyacente entre hipotenusa, ¿no? O sea, B entre C. Ahora B vale 3. Entonces sería por 3 entre hipotenusa. C vale raíz de 3. Ahí está. Sigamos. Más 3 veces la cotangente de B. O sea, 3 veces la cotangente de B. Ahora, cotangente de B sería cateto adyacente, que sería A entre cateto opuesto, o sea, B, o sea, 2 entre 3. Eso sería por 2 entre 3. Por último decimos, profe, raíz de 13 con raíz de 13 se va, se va. Acá 3 con 3 se va, se va. ¿Qué te queda? Que es igual acá a 3, ¿no? Y el otro lado más 2, ¿no? Profe, ¿cuánto es 3 más 2?
Sí. Nada más, nada más. Entonces, tú me explicas, por favor, todo lo que he hecho, ¿no? ¿Qué he hecho acá? Extremos por medio, por ejemplo, ¿no? Entonces, trata de explicarme lo que puedas, ¿no? Teorema de Pitágoras, me puedes poner por acá, de tal manera que yo sepa qué es lo que estás haciendo y cómo estás haciendo. ¿Está bien? Listo, chicos, listo. El último ejercicio ya. Y después les explico un poco su tarea para que no se compliquen la vida. Y luego no digan el profe no explica, el profe no ayuda. ¿Saben? Al final voy a explicar un poco la tarea. Ahora, ejercicio número 8. Me dice, siendo alfa un ángulo agudo, tal que tangente de alfa es igual a 2 raíz de 2, calcular tangente de alfa por tangente de alfa medios. Ahora, chicos, miren, ese ejercicio sinceramente es un ejercicio muy particular porque se puede hacer de una forma geométrica. ¿Está bien? Miren, como me dicen que alfa es un ángulo agudo, yo puedo poner que acá es alfa, ¿no? ¿Les parece? Yo pongo acá que es alfa. Ahora, profe, pero te están diciendo que tangente de alfa es igual a 2 raíz de 2. Pero hagamos el supuesto que 2 raíz de 2 es que es igual a 2 raíz de 2 entre, entre 1, ¿no? Todo número dividido entre 1 te da el mismo número. ¿Pero por qué hago esto? Para decir que 2 raíz de 2 ¿qué va a ser? Cateto opuesto. Y el 1 ¿quién va a ser? Cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto, 2 raíz de 2, ya que la tangente de alfa es cateto opuesto entre cateto adyacente, que sería 1. Ya, profe, bacán. Ahora, si yo quiero la hipotenusa, simplemente digo, profe, la hipotenusa, esto ya sí lo hago con azul, ¿ya? Mucho negro. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 2 raíz de 2 al cuadrado, ¿no? 2 raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Está bien? Ahí está. Ahora, profe, ¿cómo se eleva al cuadrado este numerito de acá? ¿No? Primero es 1 por 1. 2 al cuadrado, 4. Por raíz de 2 al cuadrado, 2. Ahora sí. Más 1 al cuadrado. Primero multiplicamos, ¿no? 4 al cuadrado, digo 4 por 2, 8. 8 más 1, 9. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 9? Sería 3. Por lo tanto, la hipotenusa vale 3. Entonces acá sería 3. Ya, profe, todo bacán hasta ahí. Pero acá el problema me está pidiendo tangente de alfa por tangente de alfa medios. Entonces, ¿cómo lo podría hacer, profesor? ¿Qué tengo que hacer acá para yo poder trabajar? Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Voy a hacer un trazo. Bueno, voy a hacer dos trazos así. Voy a hacer dos trazos de esta manera. Ahí está. Voy a hacer este trazo de acá, mira. Ahí está. Hice dos trazos. Así y así. Esta línea lo elongué hasta por acá y esto de acá lo tracé. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a plantear? Lo que yo voy a plantear en este ejercicio es esto. Yo estoy diciéndote que esto es 3, ¿no? O sea, esta hipotenusa vale 3. ¿Qué te parece que cuando yo alargue esta distancia, yo diga, esto va a valer 3? O sea, yo cuando alargue esto, voy a medir hasta el 3 y lo voy a cruzar. ¿Para qué? Para aplicar algo que se llama triángulo isósceles. Tú sabes que en un triángulo isósceles cumple algo, que los ángulos son iguales. O sea, si esto vale teta, ¿cuánto vale esto? Teta. ¿No es así? Ahora, quiero que te recuerdes de algo, ¿no? Esos dos ángulos son iguales, ya lo tenemos claro. Tú sabes geometría, ¿no? Sabes triángulos. Una consulta. Si yo tengo, por ejemplo, ese triangulito, ¿no? Y yo te digo, esto vale 30 grados y esto vale 40 grados, ¿no? Yo te digo, profesor, ¿cuánto vale esto? ¿No? Te digo a ti, ¿cuánto vale esto? Tú dices, ¿no? La suma de los dos ángulos internos me da el ángulo externo. O sea, 30 más 40, 70 grados. Por lo tanto, el ángulo externo, ¿cuánto vale? 70 grados. Esa es una fórmula de triángulo. Lo mismo vamos a aplicar acá. Profesor, si esto vale teta y esto vale teta, teta más teta que es igual a alfa, ¿no? O sea, va a ser 2 teta, va a ser igual a ¿quién? A alfa. Por lo tanto, dime, ¿cuánto vale teta? Teta va a ser igual a alfa medios. O sea, profesor, usted me está diciendo que teta va a valer alfa medios. Claro, ahí te lo estoy demostrando. Teta más teta te da alfa, ¿no? Entonces, profe,
¿Significa que esto va a ser un alfa medios? Sí. Y una duda. Si esto es alfa medios, acá se forma un triangulito rectángulo para el ángulo alfa medios. Y dime, para el triángulo de alfa medios, ¿quién es su cateto opuesto? Torre de 2. ¿Quién es su cateto adyacente? Todo esto, ¿no? Todo esto. Ahora, pero de acá a acá mide 3 por si acaso, ¿no? ¿Te acuerdas? Y de acá a acá mide 1. Así es que, ¿cuánto sería su cateto adyacente? Sería 4, ¿no? Ahora, vamos a empezar parte por parte. Primero, tangente de alfa hay que hallar. Tangente de alfa que sería igual, cateto opuesto, ¿no? De acá, entre cateto adyacente. O sea, sería 2 raíz de 2 entre 1. Ahí lo pongo. Por tangente de alfa medios. A ver, tangente de alfa medios que es igual, cateto opuesto, o sea, 2 raíz de 2 entre 4, ¿no? Que sería el cateto adyacente, que sería todo esto. 1 más 3, 4. O sea, esta multiplicación me están pidiendo, sí. Dices 2 por 2, 4. Por raíz de 2 por raíz de 2, 2. Sobre 1 por 4, 4. Acá podemos simplificar el 4 porque se está multiplicando y acá dividiendo. ¿Y qué te queda? Que sale 2. ¿No es así? 2. Ahí está. Nada más. Entonces, haciendo este artificio, ¿no? Haciendo estas prolongaciones, podemos hacer o hallar la tangente de alfa medios que de repente ustedes no sabían cómo hallarlo, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que ustedes pueden hallar, chicos. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo para su práctica. Ahora vamos a hablar sobre su tarea. Les voy a ayudar un poco en su tarea. Son 3 ejercicios, ¿no? Entonces, le voy a dar una pequeña ayuda. Ahora, en el primer ejercicio me dice cotangente de alfa, me pide calcular k, que es igual a cotangente de alfa menos cotangente de teta, ¿no? Ahora, lo que podemos hacer acá es primero decir, profe, ¿esta de acá qué significa? Estas dos rayitas, que son iguales. O sea, si esto acá mide m, ¿cuánto mide esto? M. Ahora, tú sabes que la cotangente de alfa es igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. Entonces, por eso primero tengo esta medida. Entonces, ponle un x. Ponle un x, a esta medida ponle un x. Entonces, ¿cuánto es el cateto adyacente? Para alfa, x más m, ¿no? O sea, sería x más m entre m, menos la cotangente teta, que sería para este triangulito, x entre m. Tú restas esas dos fracciones y te va a salir el resultado. Así te lo digo. Así como te lo estoy diciendo, y te va a salir el resultado. Listo. Ejercicio número 2. En el caso del 2, es una ecuación. Trabájalo como una ecuación. ¿Está bien? Esto de acá, trabájalo, pásalo a multiplicar. Hazlo como una ecuación y te va a salir la tangente de A. ¿No? Te va a salir la tangente de A como una fracción y tú simplemente lo llevas a un triángulo rectángulo, ¿te acuerdas como te enseñé? Y pones, ¿no? ¿Cuál sería el cateto opuesto? El adyacente. Hallas su hipotenusa y simplemente reemplazas cero. Sencillo, eso está sencillo. Y el número 3 me dicen que AB es igual a CD. O sea, esta hipotenusa es igual a esta hipotenusa. Ahora, como son iguales, ponle su mismo valor. Ponle un M y al otro también ponle un M. ¿Saben? O sea, esto mide M, esto mide M. ¿Para qué? Para que tengas un valor referencial, ¿no? Al menos. Ahora, te dicen que BC mide 2 y AD mide 1. ¿Qué te dicen? Coseno de teta menos seno de beta. Entonces, coseno de teta, ¿qué sería? Todo esto de acá va a ser cateto adyacente entre M. Menos el seno de beta, que sería igual. Cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, mira, haz algo. Al D ponle valor X. Y al B ponle valor Y. ¿Está bien? Entonces, si te dicen coseno de teta, que es igual 1 más X entre M. Ponlo así. Menos el seno de beta es X entre M, ¿no? Porque de ese vale M. Y reemplaza abajo también, de la misma manera que te estoy diciendo, y te va a salir tu resultado. ¿Sabes? Sencillo. Listo, chicos, entonces creo que les ha ayudado suficiente. Con eso ya básicamente les he dado todo para que hagan su tarea también. Y eso sería todo por hoy, chicos. Nos estamos viendo en la próxima clase y espero que me den una buena explicación de sus ejercicios que hemos resuelto para este tema del curso de trigonometría. Bueno, chicos, nos vemos la próxima clase. Cuídense bastante y chao, chao, chicos. Fue un gusto haberles enseñado este tema.